segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La que está escrita, la palabra escrita, amén. Que alumbra, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy mi esposa hablaba y decía, en esa época no tenían la palabra del Señor en forma escrita, en algunas partes, ¿no? Pero hoy el Señor nos ha dado su palabra. Su palabra ha crecido en toda la tierra, ¿amén? Se ha propagado en toda la tierra, como estaba escrito. El salmista dijo, por toda la tierra salió tu voz, y hasta el extremo del mundo salieron tus palabras. Hoy podemos nosotros tener esta antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando nosotros no sabemos algo, le pedimos a amén. El Señor nos alumbra con su palabra. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. Cuando tengamos que tomar decisiones, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra del Señor. No tomar decisiones, Señor, oriéntame, guíame por medio de tu Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos da la interpretación correcta de las Escrituras. No, muchas personas toman la interpretación de alguna eminencia, algún erudito, y realmente terminan muy confundidos. Lo he visto, lo he visto, y realmente la interpretación correcta la da el Espíritu Santo de Dios. Ahora, todos nosotros, toda la iglesia de Cristo, es portador del Espíritu de Dios. No es que, como decía mi esposa, no es como en el antiguo pacto, que venía el Espíritu sobre algunas personas nada más. Ahora estamos en un nuevo pacto, con mejores promesas, decía, en un nuevo pacto que es en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Por su sangre nos compró y nos hizo reyes y sacerdotes de todas las naciones, pueblo, lengua y nación. De todas las naciones, pueblo, lengua y nación. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Anunciar las virtudes, aleluya, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. El Evangelio, dice en Romanos 1, dice, el Evangelio se revela, la justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Porque está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que alguien inocente pagara por todos nosotros los culpables, y alguien sin pecado, como nuestro Señor Jesucristo, derramara su sangre y pagara por todos nosotros los pecadores. Gloria al Señor. Esa es la justicia de Dios que se nos revela en las buenas noticias de salvación. Se nos revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor. El justo, la justicia, nosotros somos declarados justos delante del Padre, no por lo que nosotros seamos, ni por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz. En su muerte, sepultura y resurrección. Gloria al Señor. Que esta es la palabra de verdad que nosotros predicamos. El Evangelio, decía el apóstol Pablo, es poder, aleluya, para salvación de todo aquel que cree. En el Evangelio, por decirlo así, el Evangelio es la llave que abre nuestra alma para que entre a morar en nosotros el Espíritu Santo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? El Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, y si esa puerta la persona cree, se abre, que es el alma, por decirlo así. El alma es como una puerta que se tiene que abrir para que entre la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y ese Evangelio es la llave que abre el alma, que es la puerta, y entra el Espíritu Santo juntamente con la palabra de verdad del Evangelio y hace una nueva criatura de nosotros, una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva creación de Dios.
Somos hechura suya, dijo la palabra del Señor, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. ¿Cuándo? Cuando la persona cree, solamente por creer. Todas las sectas, todas las falsas religiones ponen al hombre y le dicen al hombre que tiene que hacer obra para poder alcanzar a Dios. Pero el Evangelio no, es por fe, dice la palabra del Señor. La justicia de Dios se nos revela por fe y para fe. Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga, aleluya, vida eterna. Nunca más la persona que ha creído en el Evangelio, que ha creído con todo su corazón, va a estar separado de Dios. Nunca jamás. Podemos partir, podemos dejar este cuerpo, pero vamos a estar siempre unidos a Dios. Amén. Gloria al Señor. Esa es la confianza y es totalmente la certeza que tenemos cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Evangelio, en la cruz de Cristo. Y Pablo decía, hoy se han levantado enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es esto? Que se levantan enemigos. Todos aquellos que rechazan a Cristo, rechazan la obra salvífica del Evangelio, son los que se levantan en contra de la cruz de Cristo. Y Pablo decía, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Decía Pablo, porque sentía un dolor terrible por las personas que empezaban a predicar cosas falsas, empezar a dar mensajes falsos. Fíjense que la condenación de Dios es para todas las personas que proclamen algo falso, que son los falsos maestros. Ya está decretada una condenación para todas las personas que prediquen otra cosa que no sea el Evangelio, que prediquen otra forma de salvación, la cual no sea el Evangelio, que son los falsos maestros. Y antes de la venida del Señor, dijo el Señor, van a venir, miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos. ¿En cuál nombre iban a venir? ¿En el nombre de Buda? ¿En el nombre ¿en qué nombre iban a venir? En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús iban a venir muchos. En mi nombre, dijo el Señor, engañando a las personas. Esto es porque estamos en vísperas de la venida del Señor. Estamos en vísperas, ya en cualquier momento el Señor se produce el arpazo. En cualquier momento el Señor, aleluya, arrebata su iglesia. Se la lleva con Él. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor sabe. ¿En qué momento el Señor se produce este arpazo, este arrebatamiento? Algo que estaba oculto. Pablo decía, yo digo un misterio. ¿Saben qué? Eso estaba oculto hasta que se declaró, hasta que empezó la iglesia de Cristo. Todo eso estaba oculto, nadie lo sabía. Que iba a venir el arpazo, que iba a venir este arrebatamiento. Y en Tito 2 dice, tenemos, justamente esperamos la esperanza, estamos en la esperanza bienaventurada. En la esperanza bienaventurada del arpazo. Esta es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos, que el Señor en cualquier momento nos viene a sacar de este mundo. ¿Y por qué nos viene a sacar de este mundo? Para que nosotros no recibamos, la iglesia de Cristo de ninguna manera va a recibir la ira de Dios, porque cuando el Señor levanta su iglesia, si hay algo que está frenando la ira de Dios sobre la humanidad, es la iglesia de Cristo. Y a Pablo se le revela esta gran verdad de la iglesia del Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo viviendo en cada persona que pertenece a la iglesia de Cristo. Para pertenecer a la iglesia de Cristo, lo único que tiene que suceder es que la persona crea en el Evangelio, y cuando creyó es parte de la iglesia de Cristo, porque recibe el bautismo que nos salva. Decía el apóstol Pedro, no quitando las
inmundicias de la carne, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces se produce en nosotros esta guerra que hay en cada creyente, en cada cristiano, que tenemos la naturaleza de Dios, pero también tenemos las cosas de la carne, en la cual nosotros tenemos que pelear cada día. Es una lucha que el Señor nos ha dejado para que nosotros vayamos crucificando esta carne todos los días. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa la cruz? Significa muerte a nosotros, para que Cristo viva y haga su voluntad en nosotros. Muerte al viejo hombre. Y habíamos dicho una parte esencial de la nueva naturaleza que Dios nos da, que es una manifestación del fruto del Espíritu, es justamente el dominio propio o la templanza. Estamos hablando acerca de estos domingos del dominio propio. ¿Cuántos se acuerdan qué es el dominio propio? ¿Se acuerdan? Es una manifestación del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene 9 manifestaciones, que uno es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. El dominio propio y templanza es tan necesario en este tiempo, hermanos, en tiempos finales. ¿Saben por qué? Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 16:32 y habla acerca de lo que hace el dominio propio. ¿Cuándo una persona tiene dominio propio? Es cuando la persona se puede controlar, o sabe controlar, y es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Controlar nuestros impulsos. Proverbios capítulo 16, versículo 32. El dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones, gracias a la obra del Espíritu Santo, por supuesto, y tenemos autoridad sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa. Tener autoridad sobre nuestra propia naturaleza pecaminosa. Gloria al Señor. ¿Usted se controla a sí mismo? Tiene poder. Dios ya nos dio poder. Dios ya nos dio autoridad sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es usar esa autoridad. Usar el poder de Dios. El poder de Dios ya nos entregó el Señor por medio de su Espíritu Santo, nos dio esta virtud, esta capacidad. Dice en Proverbios, vamos a leer Proverbios 16, 32 para comenzar, después vamos a tomar otros pasajes más. Pero fíjense que en Proverbios 16, 22, dicen: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿No iramos rápido? El apóstol Pablo decía: airaos, pero no pequéis. Ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. El que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que tiene dominio propio, es más fuerte que una persona que toma toda una ciudad. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Muchas personas dicen: no, yo tengo un carácter, yo tengo carácter, por eso soy así. Nadie a mí me dice lo que yo tengo que hacer, porque nadie me va a decir, porque yo tengo un carácter. Eso es ser débil de carácter. Una persona que se deja llevar por sus impulsos o por sus emociones. Fíjense que cuando la persona se da cuenta y sucede que salta lo que hay adentro, sale lo que está adentro, cuando pasa alguna situación adversa, sobre todas las cosas, ¿no? Ahí cuando pasa una situación adversa, sale lo que hay en la persona. Se enoja y empieza alguno a maldecir y la palabra del Señor nos dice que Dios nos dio la autoridad, Dios ya nos da
el fruto del Espíritu, que es para que nosotros podamos dominar nuestros malos deseos, nuestra carne, que son los malos deseos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuando decimos cosas y estamos enojados, lo más probable es que no salgan cosas lindas ni bendiciones de nuestra boca. Van a salir cosas malas. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Cuando una persona se enoja y empieza a reaccionar, empieza a hablar o empieza a hacer cosas porque está enojado, lo más probable es que empiece a dar lugar al diablo. El diablo ahí, ¡pum! Este carnalito me lo como. Este carnal ahí se lo come, porque el diablo se alimenta de la carne. Cuando hay carne, ahí Satanás aprovecha, dice la palabra del Señor, dice, sed paciente, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Y cuándo lo devora? Cuando la persona se deja llevar por sus malos deseos, por sus malos impulsos o por sus emociones. Las emociones, por eso dice la palabra del Señor, dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, sobre toda cosa guardada, y se está refiriendo a esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Para el Señor es algo, lo más importante para el Señor de nosotros es el corazón, nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que guardar nuestro corazón? Un día a la semana, o en Semana Santa, dicen algunos, ahí guardo mi corazón. 3 días de Semana Santa, yo como hacía antes, Jueves Santo, Viernes Santo, la gente ahí se quería portar bien, decían, no tenemos que decir malas palabras. Y cuando en Chile estaba esa frase, o la gente antigua decía, cuando iban a decir una mala palabra y tenían que pegarle al hijo, decían, agáchate Semana Santa, decían. Porque se guardaban 2 días al año, ¿no? Se estaban guardando de no hacer cosas malas, pero eso lo hacían ellos por su propia idea o su propia religiosidad, ¿no? O su propia forma de pensar ellos que era bueno eso, que Dios se agradaba. Una semana limpiaban la casa para esos 2 días. Exactamente, y ahí no comían carne y no se trataban de no andar emborrachándose, algunos, ¿no? Y trataban de portarse bien, pero ese portarse bien le duraba así como dura el agua en las manos, no le duraba nada. Eso porque lo hacían con un esfuerzo humano, pero ahora Dios nos da su Espíritu Santo, nos hizo participantes de su naturaleza divina. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como vive todo el mundo? No, para que vivamos como es digno del llamamiento por el cual fuimos llamados. Fíjense qué importante, el que se enseñorea de su espíritu, dice que el que toma una ciudad es más fuerte, y Dios nos hizo a nosotros fuertes. Diga el débil, dice la palabra del Señor, fuerte soy. ¿Pero por qué? Porque no es con nuestras fuerzas, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra propia fortaleza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios, o esta obra del dominio propio, en nosotros nos hace tener fuerza. La fuerza viene justamente del Espíritu de Dios, pero nos hace vivir vidas que le agradan al Señor, vidas agradables al Señor. Entonces, cuando el Señor nos da su Espíritu, nos da el fruto del Espíritu que necesitamos hoy en día, tanto porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos muy difíciles, dijo el apóstol Pablo, que estos iban a ser los días más difíciles para los cristianos. ¿Por qué? Muchos iban a volverse atrás, porque iban a venir hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, sin afecto natural, implacables,
Dice, antes de la venida del Señor iba a ser muy difícil ser un discípulo de Cristo. Muchas iglesias hoy se levantan, hermano, y han dejado de ser discípulos de Cristo, y se han tornado a sus propias ideas de religión. Muchas personas hoy desecharon ya el mandamiento de los apóstoles. La Biblia, han desechado la Biblia y han puesto ordenanzas de ellos, lo que a ellos les parece. Hoy, en la víspera de la venida del Señor, muchos han cambiado su ropa de santidad por ropas de avaricia, de codicia, de fornicación, de espíritu de error. Estamos en tiempos finales, realmente estamos en los últimos tiempos, espíritu de vanagloria. Han cambiado su ropa de santidad y las han transformado en vanagloria, en espíritu de error, todo lo que hay antes de la venida del Señor. Y muchos se han desviado de la fe para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estamos antes ya, esto es señal inequívoca de que el Señor en cualquier momento levanta a su iglesia. Y el Señor dice, al que venciere, ¿qué dice que le daré? Si vamos a Apocalipsis, hablando de la iglesia de la Odisea, en la cual estamos todos nosotros, la iglesia que está esperando el arrebatamiento en tiempos, podríamos decir, finales ya, es la iglesia de la Odisea. Y dice que es la iglesia tibia, que está amando el mundo. Dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjense por qué. Porque esta es la iglesia que más le va a costar seguir al Señor. Porque iban a venir personas amadores de sí mismos, vanagloriosos. La vanagloria iba a ser justamente lo que iba a predominar en la iglesia. Muchas personas que andan buscando el reconocimiento, la gloria para ellos, y no la gloria para Dios. Hoy mi esposa hablaba del yo. Hoy todos andan buscando el reconocimiento, gloria, a traer muchas personas tras ellos para después decir, mirá todas las personas que yo tengo, fanfarrones. Está lleno hoy. Personas fanfarronas que ¿usted ha hablado con algún fanfarrón? Es todo yo. Y se agranda ahí. Y realmente es terrible lo que pasa, pero así dijo el Señor que iba a estar la iglesia. Pero fíjense que al que venciere, dijo el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere. Esta es la parte. Fíjense que Pablo decía, no es la persecución. La iglesia primitiva estaba siendo perseguida, estaba siendo muerta, llevada ahí a los lugares para entretener, mataban a los cristianos, pero no era el tiempo más difícil para la iglesia. El tiempo más difícil para la iglesia es hoy, hermano, antes de la venida del Señor. Por eso es que el Señor le dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A la iglesia de hoy, el Señor le dice, se va a sentar con Él, a los que venzan, se van a sentar con Él en su trono. Gloria al Señor. Esas promesas son fieles y verdaderas para la iglesia de hoy. Bueno, hablando acerca del dominio propio, nos lleva a ser sobrios. El dominio propio nos guía a ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrio? Moderado. Una persona sobria es una persona moderada, que piensa bien antes de actuar. No una persona que está en sobriedad, por ejemplo, que es sobrio, no lanza palabras al aire, no anda inmoderado,
Vamos a ver en Primera de Pedro 4:7, ¿qué dice la Escritura? Primera de Pedro 4:7. Primera de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de las cosas se acerca. Ahora estamos en el fin de las cosas. El fin de las cosas se acerca, dice. El fin de las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué nos hace estar despiertos? La oración. Una persona que no está orando es una persona que está dormida. Estar velando es todo lo contrario a estar dormido. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, eso también nos hace el dominio propio en nosotros, nos hace estar despiertos, nos hace ser sobrios, prudentes. Prudentes, eso es todo lo que hace el dominio propio en nosotros. También es una cualidad que nos hace crecer en el conocimiento del Señor. Es una cualidad que nos hace crecer en el conocimiento del Señor. Dice en 2 de Pedro 1, 4 al 8, dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Dios nos ha entregado todas sus promesas. Sus promesas son en Cristo. En Cristo nosotros recibimos todas las promesas de Dios. En el Señor Jesucristo todas las promesas son en el sí y el amén, dice la palabra del Señor. Él es el amén. O sea, todas las promesas se cumplen para nosotros en Cristo. Cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, recibe todas las promesas que están escritas, que son bendiciones de Dios para la vida del creyente. Todo lo contrario es la persona incrédula. Lo único que limita las bendiciones de Dios para la vida de la persona es la incredulidad, que la persona no crea. Pero en Cristo, en la verdad, tenemos en el sí y el amén, tenemos todas las promesas de Dios. Eso es maravilloso y eso es precioso. Y acá dice en 2 de Pedro 1:4, vamos a leer, estamos leyendo 2 de Pedro. Gloria al Señor. 2 de Pedro 1:4 dice, vamos a empezar a leer del 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas, algunas cosas dice, que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas. Y esto créanlo, hermano, porque es palabra de Dios. Esto no es algo que se me ocurrió a mí. Yo recibo todas las bendiciones del Señor, ya las recibí, dice la palabra del Señor. Todas. Todas ya las recibimos en Cristo. Lo único que limita esto es que la persona no crea. Fíjense, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo acá Pablo? Mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria. Empezamos hablando del Evangelio. En el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se nos revela. Cuando algo se revela, es como algo que estaba oculto, es como algo que está tapado, es como una cortina que se corre para que nosotros podamos recibir
O sea, ser declarado justo delante de Dios porque creímos solamente. Cuando la persona es justa, se cumplen todas las promesas de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aleluya. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todas esas promesas son en Cristo. Cristo nos otorgó a nosotros por gracia, gratuitamente. Todo lo recibimos de Él sin mérito personal. Todas las bendiciones de Dios las recibimos sin mérito. Cuando nosotros creemos en el Señor, dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Yo lo creo. Por lo tanto, recibo. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Muchos quieren ver la gloria de Dios sin creer. Pero primero necesito ver para creer, dicen algunos. Necesito ver a toda mi familia en la iglesia, ahí voy a creer. Pero en las cosas de Dios no es así. Yo primero creo y después veo. Andamos por fe y no por ver. ¿Entiende, hermano? Pero en este tiempo dice la Escritura que muchas personas no iban a creer. Es impresionante. Dijo el Señor: cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? Hay doctrinas falsas como el calvinismo que apartan a las personas de la fe. No, eso no es así. Dios lo dice, está escrito. Está escrito, dijo el Señor Jesucristo. Escrito está. Si algo está escrito, es palabra fiel y es verdadera. El fiel y verdadero es Cristo. Jesús, en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios para con nosotros. Amén. ¿Lo creen? Amén. Amén, créanlo. Diga amén, lo creo con todo mi corazón, porque la palabra de Dios no falla, porque Él es la verdad, Él es fiel y verdadero. Pero ¿por qué las personas dejan de creer? Porque se ha metido un pensamiento filosófico en las personas. Filosofía barata, dijo alguien, y es verdad. Nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque en Cristo está toda la plenitud de la deidad y ustedes están completos en Él. No les hace falta nada, todo lo reciben en Cristo. Pero se han metido filósofos dentro de la iglesia, cambiando la fe de las personas, atacando la fe. ¿Saben qué? Hay algo que me molesta tanto, es esa falsa enseñanza que apartan a las personas de la fe y los hacen, y huecas sutilezas, filosofías huecas que no sirven para nada. Yo digo, ¿para qué estudian eso si no les sirve para nada? Son puras tonteras que se le ocurren a las personas y sigan, allá van seguidores de ellos miles. Yo digo, ay Señor, no puede ser. ¿Por qué se han desviado tanto de la fe? Espíritu de Grecia. Espíritu de Grecia. Es un espíritu terrible que ha invadido las iglesias. La gente está incrédula. Cuando la palabra de Dios es tan clara, te muestra todas las promesas en Cristo, son todas en el amén y en el sí de Dios. ¿Pero por qué no creen? ¿Qué pasa? Se han envanecido, mentes envanecidas. No anden como nosotros gentiles, decía el apóstol Pablo, que tienen la mente envanecida. Piensan como las personas del mundo. Pero ¿por qué no someten la mente a la mente de Cristo? Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Pero están más sometidos al pensamiento humano, a la filosofía humana, a las tonteras que se le ocurren a personas, que a lo que Dios dice en su palabra. Yo llego en momentos que me canso, digo, no puede ser, ya estoy cansado. A veces miro, trato de buscar algo y digo, no puede ser. Esto es terrible lo que estamos pasando. La iglesia tiene que despertar
salir del letargo de todas las tonteras filosóficas que se han metido dentro de la iglesia. Son puras tonteras nada más, que lo que hacen es apartar el oído de la verdad. Son fábulas que apartan el oído de la verdad. Y ¿saben qué? A veces yo digo, Señor, ven pronto. O sea, no quiero estar aquí, no quiero ver lo que está pasando en la iglesia. Señor, ven pronto. Es terrible el estado de la iglesia, hermano. Es terrible. Yo estoy... Se digo, ¿hasta cuándo, Señor? Uno tiene que soportar, ¿no? Y no es que yo sea mejor, no, de ninguna manera. Yo soy el más pequeño, nadie, insignificante. No es que me crea algo, pero realmente cuando veo lo que dice la palabra del Señor y el contraste con la iglesia, me da mucha tristeza, ¿no? Yo creo que el Señor debe estar muy triste en este tiempo. Está golpeando, dice, estoy a la puerta y estoy golpeando ahí para que ustedes abran sus corazones. ¿Saben por qué? Porque las personas hoy, lo que menos se predica es el Evangelio en la iglesia. Predica cualquier cosa. Ven a hacer una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Y el Evangelio, que es para que la persona entre en el nuevo pacto, reciba todas las bendiciones de Dios, lo sacan de la predicación en los púlpitos. Y se predica cualquier cosa, política, en los púlpitos, cualquier cosa. Fama, gloria, vanagloria. Y el Evangelio, que es por el cual el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Hacen mezcla del antiguo pacto, ponen candelabros, como si estuviéramos en un templo, en el templo de Jerusalén. O como le falta matar animales, ahí para sacrificar animales, para expiación de sus pecados. Eso es lo que realmente es terrible. Ponen ahí candelabros, ponen cosas velas y qué sé yo, cosas que no sirven, que eran sombra de lo que había de venir. Todo eso tenía un significado simbólico en lo que estamos hoy. Pero la iglesia se ha apartado de la verdad, escuchando doctrina de demonios, filosofía demoníaca, pensamientos humanos tan horribles que vienen del mismo infierno. Yo digo, esas cosas se le ocurren al único que se le hubiera ocurrido a Satanás, nada más, para engañar a las personas, porque realmente es tiempo difícil. Y uno a veces se cansa y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Ven pronto, Señor. Rescata tu iglesia, purifica tu iglesia, Señor. Tú le concediste a tu iglesia que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente y yo creo que Dios va a preparar una iglesia, un remanente fiel a Él. Amén, Señor. Remanente fiel que ama la verdad, que ama la Escritura, que ama la palabra, que ama al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Así que, viendo que aquel día se acerca, ¿cómo no debemos vivir nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Viendo que aquel día se acerca, renunciando a toda la impiedad. Hoy no se predica, no, porque eso hace que las personas se vayan de la iglesia. Santidad. Aleluya. He escuchado la voz del Señor en este tiempo, me dice santidad. Limpiate de toda iniquidad, de toda inmundicia, porque el Señor ya viene. Purifica el Señor a su iglesia. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. He escuchado unos farsantes que dicen, yo soy salvo, ahora no oro, no hace falta ayunar, no hace falta nada, total yo soy salvo. Farsante, hipócrita, mentiroso. No hace falta ayunar, no, yo soy salvo, no hace falta nada. Y otros que dicen, bueno, pero si yo peco, son
la verdad es que es terrible, hermano. Pero bueno, Dios nos guarde y nos libre de todo lo malo. Amén. Dios tenga misericordia siempre de nosotros. Yo siempre pido, porque realmente estamos en tiempos muy difíciles, hermano. Entonces tenemos hoy más que nunca tener ese dominio propio. Ese dominio propio. Fíjense que dice, por medio de las cuales, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ya cuándo nos va a dar, dice? No, ya nos dio. Efesios 1:3. Doy gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. ¿Saben qué? Dios ya a nosotros nos ve sentados, ocupando ya lugares celestiales. Ya estamos ocupando nosotros lugares celestiales por fe. ¿Cómo no debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir, viendo que aquel día se acerca, que ya está a las puertas del Señor? Ya está a las puertas, hermano. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza que Él puso a nosotros? Su naturaleza, su Espíritu Santo en nosotros. Nosotros ahora tenemos una naturaleza que es nueva en nosotros. Toda persona que ha nacido nuevo sabe de lo que le estoy hablando. ¿Sabe lo que le estoy diciendo? Una naturaleza que antes no teníamos. Algo nuevo en nosotros. Y es algo que se tiene que revelar, se tiene que manifestar. Amén. Yo siempre digo, si no se manifiesta es porque o es un niño o todavía no ha nacido nuevo. Por dos cosas nada más puede ser que no se manifieste. O es un niño espiritual que recién ha comenzado, está recién, o es una persona que directamente no ha nacido nuevo porque no ha creído en el Evangelio. Así es. Seguimos el domingo que viene, Dios les bendiga. Vamos a seguir con esta palabra hermosa que el Señor nos ha dado de Él y esta enseñanza maravillosa para nosotros que es el dominio propio. Saber controlar nuestros impulsos, nuestras emociones y saber dominar también nuestra vieja naturaleza. El poder se nos ha sido dado, ahora yo tengo que usar el poder. Solo por más que, fíjense, un policía, por más que ande del traje de policía, si no usa la autoridad, tiene un poder, a él le ha sido otorgada una autoridad. Fíjense si no usa el policía la autoridad que le ha dado, o sea, que le ha dado, que es Dios el que le da, ¿no? También la autoridad que el Estado le da. Fíjense, por más que se vista de eso, no va a hacer nada, no va a pasar nada. ¿Quién tiene que tomar la responsabilidad? La persona. Así que Dios les bendiga grandemente. Seguimos el domingo que viene. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por este día. Señor, te doy gracias por todas las hermanas, Señor, que hoy están festejando su día, el Día de las Madres. Señor, te doy gracias por cada una de ellas, Señor, que puedan ser edificadas, Señor, que puedan ser, Padre amado, crecer cada día en conocimiento, en amor, Señor, Padre Santo, en perseverancia, en longanimidad, Señor.